Entramos en la reflexión del domingo, perdón, del Viernes Santo, y es un día que está como en la montaña, ¿no? En la cumbre del Evangelio, sobre todo de San Marcos, ¿no? Les he dicho en muchas ocasiones que cada evangelio tiene sus matices, tiene sus énfasis especiales, y pues San Marcos es un evangelio que le da mucha importancia y en el cual el tema de la pasión y muerte de Jesús tiene un lugar especial en el corazón del evangelista, ¿no? La cruz de Jesús, la muerte del Señor. Y hemos llegado entonces en esta meditación a contemplar la muerte de Jesús, el Viernes Santo en San Marcos. Y de una vez para que se ubique, puede ir buscando en el Evangelio según San Marcos, en su Biblia. Recuerde que como es una meditación bíblica, entonces es bueno que tenga la Biblia en sus manos, ¿no? La que tenga en su casa, ¿no? Si tiene una Biblia protestante, pues ahora esa Biblia, lo importante es que vamos siguiendo como los momentos de este evangelio. No importa que tenga una Biblia que no sea católica. Lo importante es que podamos ir siguiendo como los pasos y que usted se ubique también en el texto. Toda la experiencia de la crucifixión del Señor, digamos que comienza con la agonía de Jesús en el huerto de Getsemaní. Está en el capítulo 14, versículos 32 y siguientes. Jesús va a una propiedad llamada Getsemaní, ¿no? Y les dice a sus discípulos, versículo 32, van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní y dice a sus discípulos, quédense aquí, siéntense aquí mientras yo hago oración. Toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Y les dice, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que, a ser posible, pasara de él aquella hora y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Estamos entonces en el huerto de Getsemaní, todavía es jueves santo, ¿no? En el Evangelio según San Marcos, esto todavía pasa el jueves santo y es, digamos, como una experiencia muy dura para Jesús. Algunos teólogos lo llaman así, es la pasión del corazón. Jesús en el huerto de Getsemaní comienza a sufrir, ¿no? Y es una escena que ha captado muy bien, sobre todo esta película de Mel Gibson, ¿no? Los que han visto la película de Mel Gibson sobre la pasión de Cristo, de hecho comienza allí, ¿no? Comienza allí la pasión, en el huerto de Getsemaní. Y el adversario le dice a Jesús, tú no puedes cargar con todo esto, ¿no? Y es porque Jesús allá en Getsemaní comienza a experimentar el peso de todo lo que va a hacer, ¿no? El peso de lo que significa la redención de toda la humanidad. Y la pasión del corazón que experimenta Jesús cuando está allá en el huerto de Getsemaní. Luego se nos narra entonces todo el tema del prendimiento de Jesús, Jesús ante el Sanedrín. En esa noche del Jueves Santo hay una especie de consejo, ¿no? No es tanto un juicio, sino un consejo donde se reúnen, donde llevan a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas y hacen una serie de preguntas a Jesús. De manera especial comienzan a preguntarle, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Es la pregunta que le hacen a Jesús en este interrogatorio. Luego, más adelante, versículo 66, 14-66, Marcos nos narra la negación de Pedro, ¿no? Que Pedro va siguiendo a Jesús en todo este proceso y dice que es allí donde lo niega. Luego, el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos nos pone entonces ante el encuentro de Jesús con Pilato, ¿no? Que es entonces ahora sí un juicio político que le hacen a Jesús, ¿no? Jesús tuvo dos juicios, ¿no? Un consejo ante los sumos sacerdotes que tenía, digamos, digamos, un cariz, sí, unas características más bien como desde lo religioso, era un juicio religioso, y luego tiene un juicio ante Pilato. Los ancianos llevan a Jesús, los sumos sacerdotes llevan a Jesús
ante Pilato para acusarlo de que se está poniendo como un rey, ¿no? Etcétera. Pues vamos a hablar hoy sobre esto, sobre la pasión y sobre todo la muerte de Jesús, ¿no? Y quiero invitarlos a una reflexión en torno a esto, las causas de la muerte de Jesús. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales Jesús fue crucificado? Como les acabo de decir, miren, todo esto es un juicio, ¿no? Entonces, de hecho, el Jueves Santo comienza todo esto. No sé si aquí en Ecuador se haga, pero en Colombia es muy común que el Jueves Santo se hace la procesión del prendimiento, ¿no? Entonces salimos por lo regular los hombres, ¿no? Haces una procesión de hombres, vamos todos los hombres con velas en las manos, con antorchas y es como la imagen del prendimiento de Jesús, llevamos a Jesús, ¿no? Como preso. Y durante todo el jueves se hace como todo ese proceso de Jesús, el proceso de Jesús. Pero entonces, qué bueno evaluar las razones por las cuales Jesús fue condenado a muerte, ¿no? ¿Qué es lo que se alegaba en medio de todo ese juicio? Ustedes dirán, Andrés, pero es que no había razón, Jesús no tenía la culpa de nada, Jesús no había hecho nada. Vamos a ver qué dicen los evangelios sobre esto. Primero, hay que tener en cuenta la inscripción que se pone en la cruz de Jesús. Esto aparece en el capítulo 15 de San Marcos, el versículo 26, dice Marcos 15:26. Y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos, ¿no? Esto es lo que se llama el titulus cruci, ¿no? El título de la cruz. Em, Era común que cuando en los romanos condenaban a alguien a muerte de cruz y se le hacía, digamos, como todo el proceso, el reo de muerte hacía todo el recorrido desde la ciudad hasta el lugar de la crucifixión y es un recorrido que era, digamos, como un escarnio público. Una de las razones o de los usos de la cruz era precisamente que todo aquel que viera ese escarnio público, todo aquel que viera eso tan horrible, porque era algo realmente monstruoso, muy cruel, todo el que viera esto, pues cogiera miedo, tuviera miedo de hacer lo que esa persona había hecho, ¿no? Entonces era más bien como un llamado de atención, no solamente para el que hacía el que cometía el crimen, sino que era también un llamado de atención para todo el mundo, ¿no? Descuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacían para convencer a la gente y para asustar a la gente? Entonces, todo el que condenaban a muerte lo sacaban, ¿no? Desde el lugar de la condena y atravesaban la ciudad con una especie de procesión, escarnio público. Y en esa procesión al condenado a muerte se le ponía el título cruci aquí, ¿no? En el pecho, en una tabla, se le colgaba así, ¿no? Entonces decía, este es un ladrón, este ha asesinado, este se ha levantado contra Roma, este ha cometido tal cosa, ¿no? Entonces, todo condenado a muerte llevaba por toda la ciudad la razón por la cual había sido condenado. Hubo un momento, les cuento esto como testimonio, en una Semana Santa muy especial, en el que yo pensando en esto del título Los Crucis, en esto de lo que Jesús también pudo haber llevado, aunque más adelante el Señor nos va a decir la palabra que a Jesús le clavaron, digamos, esta frase precisamente arriba en la cruz. Pero me imaginaba yo a Jesús recorriendo las calles de Jerusalén con el título Cruci, ¿no? ¿Y qué dice ese titulus? ¿Qué dice esa inscripción que está allí en la tabla? ¿Qué dice? ¿Cuál es la razón de la condena de Jesús, no? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pues esa inscripción dice mi nombre, ¿no? Lo que dice esa inscripción es su nombre y mi nombre, ¿no? O bueno, ¿qué significa, digamos, el hecho de que a Jesús le pongan en tres idiomas? Aquí está en hebreo, en griego y en latín, la razón por la cual lo condenaban, ¿no? Jesús Nazareno, Jesús el Nazareno, rey de los judíos, ¿sí? En hebreo.
y en 3 idiomas aparece lo mismo: Jesús el Nazareno, el rey de los... Esa fue su condena. Se ha presentado como rey, se ha llamado rey y la gente lo ha aclamado como rey. Recuerden que esa fue precisamente la aclamación del Domingo de Ramos. ¿Qué decía la gente? Este es el reino. Hosana al que viene en nombre del Señor, ¿no? Hosana, ¿no? Entonces se presentaba como rey. Esta fue una de las causas, ¿no? Esa fue una de las razones o de lo que alegaban precisamente las autoridades judías y que al final terminan convenciendo también a Pilato de que lo crucifiquen con esta misma razón. Es que este se ha llamado a sí mismo rey, se ha llamado rey de los reyes, o sea, se ha hecho pasar por rey. Entonces, primera causa, Jesús se llama rey de los judíos. La segunda causa es la relación que tuvo Jesús con el templo. Ustedes recordarán que cuando Jesús entra en Jerusalén, lo primero que hace es una señal profética. Esa señal profética tiene que ver con decir: destruyan este templo y yo lo reconstruiré, ¿no? Entonces, cuando están allá en este proceso, ante, versículo 58, ante el Sanedrín, presentan a un testigo que dice: lo hemos escuchado, nosotros lo hemos escuchado decir, yo destruiré este santuario hecho por manos humanas y en 3 días construiré otro no edificado con manos humanas. Jesús tiene una relación, o más bien una de las causas o de las razones que alegan los testigos falsos para darle muerte a Jesús es que está en contra del templo, ¿no? Aunque no es así, ¿no? En realidad Jesús no estaba hablando del templo de Jerusalén, sino que estaba hablando de su cuerpo, Tentación de como su Jesús. propio, como el templo, ¿no? Es su cuerpo. Y esto es muy bonito porque Jesús también se presenta y esto lo va a llevar de una manera mucho más profunda, lo va a trabajar de una manera más profunda el Evangelio según San Juan. San Juan habla de Jesús como el nuevo templo, como el verdadero lugar desde donde se puede adorar a Dios Padre, ¿no? Él es el verdadero lugar desde donde se adora a Dios Padre, Jesús. Entonces, en realidad, Jesús no estaba en contra del templo, pero esto es lo que alegan entonces aquellos que están en contra de Jesús. Él ha dicho que va a destruir este templo. Segunda razón por la cual llevan a Jesús ante las autoridades, sobre todo religiosas, pero después eso también le sirve a las autoridades religiosas para, digamos, alertarse, ¿no? Ese problema que hubo en el templo al inicio del ministerio en Jerusalén, cuando Jesús llega a Jerusalén, a los sumos sacerdotes y a los escribas les dejó como mucho resentimiento, ¿no? Se causó mucho resquemor. ¿Qué autoridad tienes tú para hacer estas cosas, no? ¿Qué señal nos das? Van a decir en otro lugar también. La tercera causa que alegan los que condenaron a Jesús es que se presenta como hijo de Dios. Jesús dice: yo soy hijo de Dios. Bueno, aunque en realidad él nunca lo dice, ¿no? Pero por allá en el capítulo 14, el sumo sacerdote le pregunta a Jesús: ¿eres tú? El sumo sacerdote le dice: ¿eres tú el hijo del bendito? Jesús contesta: sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice: ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. El título de Hijo de Dios es en realidad como el colmo de las acusaciones y lo que enfurece a los sacerdotes que condenan a Jesús. Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué es importante esta causa, no? Porque resulta que en verdad Jesús es el Hijo de Dios. Entonces a Jesús lo condenan por decir la verdad, por decir quién es Él, por revelar su identidad. Durante todo el Evangelio, Jesús ha hecho callar a todo aquel que lo reconoce como Hijo de Dios. Y en ningún otro lado Jesús ha afirmado ser el Hijo de Dios, ¿no? En ningún otro lado del Evangelio de Marcos Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios.
Se hace llamar el hijo del hombre tal cosa, el hijo del hombre tal otra, pero nunca dice, yo soy el hijo de Dios. En esta escena final, ante el Sanedrín, Jesús se presenta como el hijo de Dios. En verdad lo soy. Dice, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y venir entre las nubes del cielo. La condena de Jesús tiene que ver con su identidad de hijo de Dios. Él dice la verdad. Él es condenado por ser quien es, hijo de Dios. Y esto hace que la culpa de quienes lo hemos condenado sea más grande, ¿no? Porque él mismo se ha revelado, se ha autorrevelado como hijo de Dios y nosotros lo que hicimos fue precisamente condenarlo. Entonces, a la larga, todo esto, esta afirmación de yo soy, es una blasfemia, ¿no? Entonces Jesús es condenado por las autoridades judías por blasfemo, y el que comete blasfemia, el que habla blasfemias, tiene un alto costo, ¿no? Ya cuando había entrado incluso en Nazaret y había hablado con dureza, lo querían matar, ¿no? Lo querían matar, pero él dice que él se escabulló, ¿no? Em, pero en este momento lo ha dicho delante de todas las autoridades y es condenado entonces por blasfemia. Pero hay una cuarta razón, ¿no? Y es una especie como ¿cómo decirlo? Como de constante que hay en el Evangelio. Hay una constante. Se habla todo el tiempo de la entrega de Jesús en varias oportunidades. Por ejemplo, Judas entrega a Jesús a las autoridades. Entonces, cuando se habla de la traición de Judas, dice el capítulo 14, versículo 11. Al oírlo ellos se alegraron y prometieron darle dinero. Y él, Judas, andaba buscando cómo entregarlo en momento oportuno. Judas quiere entregar a Jesús en el momento oportuno. Luego dice que el Sanedrín entonces lleva pronto al amanecer, prepararon una reunión los sumos sacerdotes, capítulo 15, versículo 1, con los ancianos, los escribas y todo el Sanedrín. Y después de haber atado a Jesús, lo llevaron y lo entregaron ante Pilato. Entonces de nuevo aparece la expresión entrega. ¿Sí? Judas lo entrega a las autoridades judías y ahora las autoridades judías lo entregan a Pilato, ¿no? Para que lo juzgue. Luego, al final del versículo 15 dice, capítulo 15, versículo 15, dice, Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Entonces hay digamos, como la expresión común aquí es entrega. Se entrega a Jesús, entrego a Jesús. Todo el mundo entrega a Jesús. Y a la larga, la palabra es muy acertada porque a pesar de que sea Judas el que lo entrega a las autoridades a Pilato y Pilato de nuevo a los judíos para que lo crucifiquen, ¿no? O a la gente para que lo crucifique, em, es el Padre que entrega, ¿no? El Padre ha sido quien nos ha entregado a su Hijo Jesús. Y a mí hay una reflexión que me duele muchísimo, me duele mucho pensar en esto, sobre todo cuando en el contexto, digamos, de la muerte de Jesús y de la entrega de Jesús. A nosotros Dios nos entregó a su Hijo. Por eso les puse aquí la imagen del nacimiento de Jesús. Aquí está María en el pesebre con José. El Padre nos ha entregado a nosotros a Jesús, a su Hijo. Él nos lo entregó. Así lo dice bellamente también el Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo uno, ¿no? La entrega del Padre a su Hijo es una ofrenda para la humanidad. El acto más grande de Dios hacia la humanidad, el acto de amor más grande de Dios hacia la humanidad ha sido este, ¿no? Entregar a su Hijo, entregar a su Hijo. Y Dios nos entrega a un bebé, a un niño, ¿no? A un niño pequeño, inocente, bueno, santo, la salvación de la humanidad, la esperanza de las naciones. Y nosotros le entregamos al Padre un cuerpo muerto. Nosotros le devolvemos al Padre a un cuerpo muerto, frío y muerto. Frío. Eso es lo que nosotros le devolvemos al Padre. ¿Mm? Eso fue lo que hicimos con el Padre, con el Hijo, ¿no?
Eso fue lo que hicimos con lo que Dios nos entregó. Dios nos entregó a su Hijo, vivo, hermoso, y nosotros le devolvimos al Padre un cuerpo muerto, y un cuerpo frío, y un cuerpo ensangrentado, y un cuerpo flagelado, y un cuerpo lleno de espinas, y un cuerpo herido, ¿no? Eso fue lo que hicimos nosotros. Entonces aquí está, digamos, como la entrega, ¿no? Eh, una de las cosas interesantes de todo este proceso que les estoy diciendo es que pasa por que se entrega a Jesús. Una siguiente reflexión, entonces aquí tenemos ya, como para concluir, las tres razones, ¿no? Por las cuales Jesús fue, eh, fue condenado a muerte. Primero porque dicen las autoridades, se llama, es el rey de los judíos, se hace llamar rey, y la inscripción que aparece aquí justamente en la cruz significa eso, ¿no? Dicen cuatro letras, ¿no? INRI, dice en nuestros crucifijos, ¿no? Pero cada letra significa algo. Es Jesús, es la I, Jesús, Nazareno, Nazareno, Rey de los judíos, ¿no? INRI, INRI, las I son Jotas, ¿no? Entonces, ese es el título de su cruz. Él se hizo pasar por rey y en realidad lo es el rey de nuestra vida, es el rey de nuestro corazón. Y aquí en este título debería estar el nombre de Andrés y el nombre de cada uno de ustedes. Luego, también una causa fue la relación de Jesús con el templo, que Jesús se presentó como en una contraposición contra las costumbres del templo y lo que dicen los testigos falsos es que él había dicho que iba a destruir ese templo y que iba a construir un nuevo templo, ¿no? Y finalmente la tercera causa es que Jesús se hace llamar hijo de Dios, ¿no? O que se tiene por hijo de Dios. Es aquí un elemento muy interesante. Lo de ser hijo de Dios, a pesar de que uno diga, bueno, esto es una novedad del Nuevo Testamento, lo es y no lo es. Lo es y no lo es. ¿Por qué? Porque también los judíos, también en el Antiguo Testamento, Israel se entiende como el hijo de Dios. Entonces, la relación del pueblo con Dios es la relación de un padre con un hijo, ¿no? Entonces, el hecho de la paternidad, el tema de la paternidad de Dios no es algo a la vez, tampoco tan nuevo, ¿no? Dios sí se entiende como padre desde el Antiguo Testamento y hay un montón de textos que lo afirman, ¿no? Cuando dicen, si como un padre se encariña con sus hijos, así se encariña el Señor con quienes cumplen sus normas, ¿no? Y todo el tiempo Dios también se presenta como un padre, incluso como una madre, ¿no? Puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas, pues si ellas se olvidan, yo no te olvidaré. Dios aparece como un papá que ama a su pueblo con un amor entrañable, un amor profundo, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con Jesús? Pues es que Jesús no solamente dice que él hace parte de Israel como hijo de Dios, sino que él dice yo soy el hijo natural de Dios. Es decir, yo soy Dios. Entonces, el tema de esta causa de muerte de Jesús no es simplemente que diga yo soy hijo de Dios, pues porque cualquier hijo de Abraham puede decir somos hijos de Dios, Él es también nuestro Padre, ¿no? Pero lo que Jesús afirma es que en mí hay una naturaleza divina y que yo también, en mí está, digamos, Dios, ¿no? Yo también soy Dios. Y es una relación distinta con el Padre. Jesús se presenta como hijo de Dios. Pero además de esto, la otra causa es, y es más como de un sentido teológico profundo, ¿no? Y es el hecho de que a Jesús se le entregan, lo están entregando. San Marcos nos dice, todo el mundo lo quiere entregar, ¿no? Judas lo entrega, las autoridades lo entregan, Pilato lo entrega y al final tenemos que decirlo, por más doloroso que parezca, por más raro que suene, por más difícil de comprender que sea, es el Padre quien entrega a Jesús. Una segunda reflexión de esta noche es lo que significa la cruz. Miren, eso es un tema tan difícil, tan complejo. Hablar de la cruz de Jesús es algo tan difícil que yo pienso que por eso es que el Viernes Santo no se nos invita tanto a hablar, sino más bien a ver. ¿Se acuerdan que yo les decía que cada día tiene un sentido primordial, ¿no? Nos pone a usar un sentido de manera enfática. Pues el sentido del Viernes Santo en la noche no es el hablar, no es, sí, sino que el sentido es escuchar, perdón, ver, mirar, contemplar.
la contemplación, la meditación. ¿Y por qué la contemplación? Pues porque ante un misterio tan grande como el de la cruz, no hay mucho que decir, no hay mucho que escuchar, simplemente dejar que el silencio, que los mismos hechos, que el mismo hecho de la cruz hable. La cruz tiene que hablar y hablarle a cada uno de nosotros, pues porque es un misterio tan grande, tan difícil de asimilar, que tiene que ser que Dios, que esta misma experiencia de la cruz me hable a mí, ¿no? Me hable a mí, ¿no? Eh, yo les confieso que a mí me costaba mucho comprender la cruz hace muchos años. Yo decía, no entiendo la cruz. Y de hecho tuve una crisis tremenda y me le escondí al director espiritual. Fue una cosa muy interesante, ¿no? Me le escondí al director espiritual de esa época y yo no quería volver donde él y le dije, ay, yo no quiero ser, ni siquiera quiero ser cristiano. Eso decía yo, ni siquiera quiero ser cristiano, me parece terrible, ¿no? Esto de la cruz, no me cabe en el corazón ni en la cabeza, me parece muy difícil la cruz de Jesús, yo no quiero esto. Y fue muy bonito porque estaba yo en el metro y se abrió la puerta de la estación donde yo me iba a subir en el metro y adivinen quién estaba allí. Estaba mi director espiritual. Y me dice, hola Andrés, ¿cómo estás? Te extrañaba porque no has vuelto, no sé qué. Yo le dije, padre, muy bien, gracias a Dios, estoy en esto. Le dije, ¿por qué no has vuelto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Le dije, padre, yo ya no quiero ser cristiano. Yo ya no quiero más esto. Me parece que esto es dificilísimo, no entiendo. El tema de la cruz no va conmigo. Definitivamente no quiero. Entonces él llega y me abraza, me mira así como con mucha ternura y me dice, Andrés, ahora sí estás entendiendo. Ahora vas por buen camino porque ahora sí estás entendiendo. Y yo ahí quedé como peor, ¿no? Porque sí, pues, tras de que le digo que no quiero más y me dice que ya estoy entendiendo, pero ¿qué es lo que estoy entendiendo? Claro, estoy entendiendo que es difícil de comprender y que no se puede entender aquí con esta cabeza, sino que hay que pedirle a Dios que nos regale la experiencia de la cruz, ¿no? Entonces, por más que nosotros nos esforcemos en intentar comprender la cruz del Señor, si no es por una experiencia profunda de su cruz, nos va a costar mucho comprenderla, ¿no? Porque hay que experimentar, hay que tener esa experiencia, ¿no? Yo he tenido esas experiencias muy bonitas con la cruz. Jesús me ha dicho desde la cruz, es por ti, es por ti. Y yo lo he escuchado de manera muy directa. Yo estoy aquí por ti, Andrés, estoy aquí por ti. Al inicio de esta cuaresma también viví una experiencia muy fuerte, muy dolorosa. Yo lloré casi toda una tarde porque el Señor me permitió ver su cuerpo descendiendo de la cruz. Estaban bajando a Jesús de la cruz y lo ponían en mis manos, ¿no? Ponían a Jesús en mis manos. Y una de las cosas que me aterró fue que estaba ensangrentado y frío. Y yo decía, pero ¿por qué está tan frío? ¿Y por qué tan frío, no? Y yo lloraba y porque sentía en mi corazón que el Señor me decía, es por ti, ¿no? Ofrece mi cuerpo al Padre porque yo soy la ofrenda que tú vas a entregar al Padre por tus pecados. Yo soy esa ofrenda. Tú has cometido muchos pecados, tú te has distanciado de mí muchas veces y de muchas maneras, pero yo con mi ofrenda, con este cuerpo frío y ensangrentado, voy a redimir tus pecados. Ofrécelo, ¿no? Y fue una experiencia tan fuerte porque sentía como que no solamente mi pecado pasaba por mi mente, sino que también pasaba todo el pecado de la humanidad, ¿no? Y yo decía, Dios mío, en este cuerpo frío de Jesús está contenido la salvación nuestra y nosotros estamos ofreciéndole a Dios esto, a Dios Padre, este cuerpo inmolado de su Hijo Jesucristo. Qué cosa tan difícil de comprender, pero solamente se entiende con los ojos del corazón, con una visión interior que le regala a uno el Señor. Entonces, por eso hay que meditar mucho en la pasión de Jesús y sobre todo en la cruz. Por eso les decía ayer, el sentido del Viernes Santo es la mirada. La mirada. Antes, pero que hay que mirar a Jesús, como dice el profeta Zacarías. Miren al que traspasaron, contemplen al que traspasaron, ¿no? Nosotros tenemos unos Cristos muy bonitos. Este, por ejemplo, es un Cristo bellísimo, que tiene unas cuantas goticas de sangre, pues ahí como para no, como para disimular, ¿no? Y le pusimos este trapito para disimular también, pero en realidad Jesús estuvo en la cruz desnudo, ensangrentado, completamente destruido, molido. A Jesús lo molimos, lo estripamos,
lo masacramos, ¿no? Y él dice, y esto es para que tú tengas vida. Entonces la cruz es un misterio que realmente no nos va a alcanzar la vida para terminar de meditarlo. Por ahora tenemos que agarrarlo, es decir, tomarlo como nuestro y decirle al Padre, Señor, queremos beber de ese misterio y ser sanados por la cruz. Algunas aproximaciones para comprender un poco la cruz, el sacrificio de Jesús, algunas aproximaciones de lo que se dice de la cruz, ¿no? Entonces algunos dicen, no, es que la cruz es consecuencia. Usted se hace la pregunta, ¿y por qué la cruz? ¿Por qué Jesús no pudo morir de viejito en la cama, ¿no? Con María o con los apóstoles, y por qué Jesús no pudo morir de otra muerte, ¿no? ¿Por qué en la cruz? ¿Por qué en la cruz? Entonces algunos dicen, no, es consecuencia de su ministerio, ¿no? Jesús se entregó al máximo, Jesús habló, declaró la verdad, Jesús incluso se portó a veces demasiado directo con las autoridades y demás, y entonces la cruz vino como consecuencia de todo lo que hizo, ¿no? Como dicen por ahí, fue un accidente de trabajo, ¿no? Y puede que eso tenga cierta verdad, puede que sí, ¿no? Puede que el ministerio de Jesús, la vida de Jesús, fue como abonando el terreno para la cruz, ¿no? Puede que sí, pero va más allá, ¿no? La muerte de Jesús forma parte de la misión. Por más que nos cueste comprender esto, la misión de Jesús también tiene que ver con morir. Jesús ha muerto por nuestros pecados. Es decir, no es simplemente la consecuencia de su comportamiento o no simplemente es con la consecuencia de las acusaciones que le hicieron, que se llamaba hijo de Dios, que se hacía pasar por, que decía que era rey o lo que sea. No, sino que en la misión de Jesús, la misión de Jesús tiene que ver con la muerte, ¿no? Tiene que ver con la muerte. A eso ha venido el Hijo del Hombre, para rescate de muchos. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que dice Mateo 20:28. Entonces la muerte de Jesús no es una mera consecuencia del cómo vivió, sino que también es parte fundamental de su misión entre nosotros, entregar la vida hasta el extremo. Y eso es también lo que nos quiere dejar Marcos muy claro, ¿no? Desde el inicio, Marcos es un evangelio que nos habla de la cruz de Jesús. Miren, al inicio, Jesús empieza, si quieres, leas el evangelio de Marcos en una sentadita esta semana, ¿no? Hoy y mañana, ¿no? Desde que comienza Jesús, empiezan las dificultades, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Capítulo 2, después de que sana al paralítico, ya empiezan a decirle, bueno, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? ¿No? ¿Y por qué come con pecadores? Y tal cosa, y comienza como todo un proceso de acusación de su vida que es entregada a los necesitados. La misión de Jesús incluye la cruz, no es meramente la consecuencia de una misión, perdón, de un comportamiento o de un estilo de vida, hace parte de su misión redentora, hace parte. ¿No? Bueno, otra explicación que, está muy metida, digamos, como en nuestro inconsciente colectivo, es el tema del reparar las ofensas, ¿no? Y digamos que esto tiene como la siguiente argumentación. El hombre cometió un pecado gravísimo, más grande que cualquier cosa, un pecado enorme, y ofendió a Dios, ¿no? Y la ofensa a Dios, el hombre no la puede reparar por sí solo. Entonces, por eso tenía que venir Dios para reparar esa ofensa, porque Dios estaba muy ofendido, ¿no? Y puede que esto también tenga cierta verdad, ¿no? Lo que llaman por ahí la justicia de Dios necesitaba ser también reparada, reconciliada y demás, ¿no? Pero más allá de esto, y esto yo quiero que ustedes presten mucha atención en este momento, porque más allá de esto, lo que busca Jesús hoy con su cruz es restablecer la alianza. No solamente como la satisfacción de haber roto la alianza. O sea, lo que Dios quiere no es como que, ay, venga, usted me falló a mí, a ver, repare, ¿no? Repare. A ver, ¿usted qué va a hacer para que yo lo perdone, no?
Lo que busca Dios no es eso. A Dios no le interesa tanto esa reparación en sentidos jurídicos, en sentido jurídico, que pague, ¿no? Que pague la deuda, ¿no? Porque Jesús nos habló todo el tiempo de la misericordia de Dios y la Biblia es un derroche total de cómo Dios es capaz de perdonar, sino que lo que a Dios le interesa es restablecer la alianza con el hombre. En otras palabras, acercar al hombre a su corazón, a su presencia, a su bondad. Entonces, esto tiene un sentido mucho más allá de lo jurídico. Entiéndame esto, por favor, que no quiero escandalizar a nadie. Más allá del hecho de que Jesús viene a entregar su vida para que Dios nos perdone, lo que hace Jesús es entregar su vida para acercarnos al corazón de Dios Padre. San Pablo lo va a decir, hombre, es que la muerte de Jesús es impresionante. Y la muerte de Jesús por nosotros es impresionante, porque es que nosotros no merecíamos esa redención. Entonces dice San Pablo, ¿habrá de pronto alguien que quiera morir por un justo? ¿Habrá de pronto alguien que quiera ofrecer su vida por un justo? Si usted sabe que alguien es inocente, usted dice, no, no lo mate a él, máteme a mí. Pero dice San Pablo, pero la gracia, la fuerza de la cruz está en que cuando nosotros todavía estábamos lejos, Cristo murió por nosotros. Esto lo dice San Pablo. Eso lo dice San Pablo. Cuando estábamos todavía lejos del Padre, Cristo murió por nosotros. Entonces lo que quiere Jesús es acercarnos de nuevo al corazón del Padre. La cruz es el puente para acercarnos de nuevo al Padre. Nosotros no podíamos regresar al Padre por nuestros propios medios. Nosotros no podemos ir al Padre, no podemos ir a Dios por nosotros mismos. Necesitamos un puente, un pontífice. La palabra pontífice significa puente. Eso es el pontífice, así lo explica bellamente el libro de la carta a los Hebreos. Es el pontífice que ha abierto las puertas para que podamos entrar en relación con Dios. ¿Por qué? Y aquí sí viene digamos, el poder, la fuerza profunda de la cruz. La cruz no simplemente mm, nos alcanza el perdón, no solamente nos alcanza el perdón de Dios, no solamente repara el corazón de Dios, repara la relación del hombre con Dios, sino que restaura esa relación. Entonces lo que hace Jesús es que sí, te perdono. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Sí, te perdono. Pero además de eso, Jesús me restaura. Dígalo, Jesús me perdona y me restaura. Jesús me perdona y en la cruz de Cristo no solamente he sido perdonado por Dios, la cruz, cosa que ya es enorme, gigantesca y no cabe en el pecho, en la cruz Jesús nos alcanzó el perdón de Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y lo que yo viví en estos días, que Jesús me decía, toma mi cuerpo y entrégaselo al Padre porque mi cuerpo es lo que te va a traer la salvación. Mi cuerpo muerto es lo que te va a traer la salvación. Pero más allá de eso, en la cruz hemos sido sanados, como dice el libro de Isaías. En sus llagas hemos sido sanados, en sus llagas hemos sido liberados. Entonces, no va más allá de este tema jurídico. Dios tenía que ser satisfecho. Va más allá, va más allá. Hay algo de esto, pero va más allá, va más allá. Porque no solamente se trata de una ley que se rompió, sino de una relación que se rompió. La cruz nos habla de una relación que quiere ser sanada. Ven, lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Cuando uno comete un error con una persona, cuando uno rompe una relación con una persona, es necesario un sacrificio, es necesario una entrega especial para recuperar esa relación. Jesús se entrega en la cruz para sanar nuestra relación con Dios. En su cruz hemos sido sanados, en su cruz hemos sido restaurados. La alianza vuelve a quedar firmada. Y ahora no queda firmada en tablas de piedra, sino en el corazón abierto de Jesús.
con su sangre queda firmada. Algunos detalles de la crucifixión que nos narra el Evangelio según San Marcos. Algunos detalles porque es muy amplio, a pesar de que San Marcos es uno de los evangelios más, como más escuetos, que quizá menos detalles dan. El primero, pues ya creo que lo dijimos. Ah, no, no. La conducta lo conducen al lugar llamado Gólgota, que quiere decir Calvario. A Jesús lo sacan de la ciudad. Lo sacan de la ciudad. Y es un elemento interesante porque muere como todos los profetas. Lo sacan de la ciudad como un blasfemo. Lo sacan de la ciudad. Lo excluyen, ¿no? Y lo llevan a un lugar llamado Calvario. Segundo elemento que es muy interesante y tiene una importancia tremenda en la teología de Marcos, es que dice el versículo 15, perdón, capítulo 15, donde estamos, se me perdió aquí, capítulo 15, versículo 23, dice Marcos, capítulo 15, 23, le daban vino con mirra, pero él no lo tomó. Vino con mirra. Estamos en ese momento en la cruz, ¿no? Y antes de la crucifixión, eh, parece ser que había unas mujeres piadosas que le ofrecían, tenían como una especie de servicio, le ofrecían a los reos de muerte vino mezclado con mirra. Y esto tenía la función como de analgésico, ¿no? Como de anestesiante, ¿no? Para que la cruz no fuera tan dolorosa, ¿no? Para que no sufrieran tanto en la cruz, ¿no? Entonces dice el texto que a Jesús también le ofrecen vino con mirra, pero él no lo toma, él lo rechaza. Y esto es tremendísimo porque cuando San Marcos escribe el Evangelio, San Marcos lo escribe para una comunidad que está atravesando una crisis tremenda, ¿no? Un dolor muy grande, la persecución, bueno, unas cosas y una situación bastante difícil a nivel político y a nivel, pues, como de su fe y, bueno, una cosa tremenda. Y esta comunidad se pregunta, bueno, y si somos los seguidores de un resucitado, ¿por qué tenemos que sufrir tanto, no? ¿Por qué tanto sufrimiento? No podemos encontrar un anestesiante, algo que nos anestesie, ¿no? Lo que hace tanto el mundo de hoy, miren, el mundo de hoy es experto en anestesiantes. El mundo de hoy es experto en dopantes, en alienantes. Entonces la rumba, la fiesta, la bulla, Netflix, el alcohol, las drogas, todo lo que pueda anestesiar es lo que más se vende hoy, ¿no? La riqueza hoy la tiene el que logre conseguirse un buen anestesiante para la gente que está llena de ansiedad, llena de temores, llena de crisis, ¿no? Y entonces es interesante esto porque San Marcos nos dice que Jesús, aunque lo pudo haber hecho, no quiso anestesiarse ante la cruz. Y esto nos dice algo muy fuerte sobre el cómo se vive la cruz. La cruz hay que vivirla con toda la conciencia, con toda la fortaleza, con toda su realidad y con todo su peso. El que quiere huir de la cruz se queda en la cruz. Ojo a esto. El que quiere anestesiarse de su propia cruz termina muriendo en esa cruz. El verdadero hombre, Jesús que es el Hijo del Hombre, el verdadero hombre, esa expresión que aparece mucho en Marcos, Hijo del Hombre, tiene que ver con eso, con que Él es el verdadero hombre, ¿no? Es una expresión que aparece en el libro de Daniel, ¿no? Daniel tiene una visión en la que ve cuatro vivientes que son bestias, son cuatro bestias, es decir, que representan a la humanidad, que es una bestia, ¿no? Y aparece en medio de esas cuatro bestias un hijo de hombre, es decir, un verdadero hombre. Jesús es el verdadero hombre. ¿Y qué es ser? Y esto es un mensaje para los hombres. ¿Qué es ser verdaderamente hombre? Afrontar la vida, afrontar la cruz. Yo me he dado cuenta que los hombres de hoy en día le tenemos tanto miedo a la cruz, tanto miedo a la cruz, al sufrimiento.
Le huimos al matrimonio, le huimos a, a los dolores que trae el matrimonio y la paternidad y el trabajo y el compromiso y cada vez vamos a ser peores, ¿no? Yo cuando hablo con ustedes, que muchos de ustedes son empresarios, tienen empresas y lugares donde generan empleo para muchas personas, y me dicen, Andrés, es que es imposible hoy trabajar, es imposible conseguir un empleado bueno porque nadie quiere sufrir. Todo el mundo quiere todo súper fácil, gratis, que no tenga que madrugar, que no tenga que trasnochar, que no tenga que cargar, que no tenga que hacer fuerza. O sea, ya no queremos la cruz. Y Jesús dice el Evangelio de una manera muy fuerte, muy directa. A Jesús le intentaron dar un anestésico y él dijo, no quiero. La cruz la quiero enfrentar con los ojos abiertos. Verdadero hombre es el que baja a la tumba con los ojos abiertos, ¿no? Es, 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 es decir, aquel que enfrenta sus miserias con valentía. Entonces, mirar la cruz de Jesús y enfrentar la cruz como Jesús implica que yo tengo que afrontar las cosas de mi vida que son dolorosas con valentía, con fuerza, con fortaleza. Yo lo digo con mucho amor, se lo digo con mucho amor, hermanos, pero las cosas difíciles de la vida hay que afrontarlas con valentía. Mostramos nuestra fe en Dios cuando afrontamos lo que la gente normalmente no afronta con valentía. Y incluso somos capaces de decir, esa es la cruz y yo la quiero cargar y la voy a cargar. Si tengo un hijo enfermo, si tengo una necesidad en casa, si el matrimonio me pesa, si el trabajo me pesa, si me pesa la salud, cualquiera que sea mi condición en la vida, yo tengo que decir como Jesús, no me quiero tomar ningún anestésico. Quiero vivir esta situación de mi vida como cruz, la abrazo y en ella quiero vivir y morir. Quiero vivir y morir en ella. Luego, otro detalle sigue a continuación, capítulo 15 versículo 23 24 dice, perdón, sí, versículo 24, le crucifican y se reparten sus vestidos, echando a suerte a ver qué se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron y estaba puesta la inscripción de la causa de su condena, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos salteadores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Esta narración de San Marcos está escrita desde una lógica, hola Matías, desde la lógica del Salmo 22. Si quiere, busca el Salmo 22, que de hecho todos los domingos de Ramos es lo que rezamos, el Salmo 22. Salmo 22, 21. Dice así. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja, de mis gritos y gemidos. Clamo de día, Dios mío, y no me respondes, también de noche sin ahorrar palabras. Pero tú eres el santo, entronizado en medio de las alabanzas, y etc. Y por allá, más adelante va a decir, se reparten mis vestidos, ¿no? Y comienza a contar como toda esa suerte que le ha tocado vivir a este salmista que está sufriendo, ¿no? El salmista sufriente. La narración de San Marcos de la cruz de Jesús está hecha en clave del Salmo 22. Todo lo que sufre el salmista de este salmo lo sufre Jesús. Se reparte sus vestiduras, me dieron a beber vino mezclado con hiel, bueno, todo, ¿no? Todo. Ya hablamos del titulus crucis, del rey de los judíos, así dice Jesús Nazareno, rey de los judíos, es lo que dice la cruz de Jesús. Otro detalle, con él crucificaron a dos salteadores, también hace parte del Salmo 22. Me toman malhechores, ¿no? Me tratan como un malhechor, ¿no? Como un malhechor. Tratan a Jesús. El sexto y el séptimo elemento que me parece que es importante, y con eso ya termino la reflexión de hoy, es el tema del velo del templo que se rasga. El velo del templo se rasga. Está en Marcos capítulo 15 y sucede justamente cuando Jesús muere. Capítulo 15 versículo 36. Entonces uno fue corriendo a empapar una esponja en vinagre
y sujetándola a una caña le ofrecía de beber, diciendo, déjenlo, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Al ver el centurión que estaba, bueno, ya, dejemos hasta ahí. Este elemento del velo del templo es, es bellísimo, ¿no? En Marcos, en el primer capítulo, cuando Jesús es bautizado por Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, en cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban. En San Marcos hay un tema con el tema del rasgar, ¿no? Con la idea del rasgar el cielo, de rasgar el velo, ¿no? Cuando Jesús se manifiesta, cuando Jesús se muestra, hay un rasgarse del cielo. El profeta Isaías había soñado con el tiempo del Mesías. De hecho, Isaías un profeta con una aspiración tremenda del Mesías. Y por allá creo que en el capítulo 66, si no estoy mal, Isaías dice, ojalá rasgases los cielos y descendieses, dice con una nostalgia tremenda Isaías, ojalá tú, sí, capítulo 63, versículo 19, 19b. Ah, si rompieras los cielos y descendieras, ante tu rostro los montes se derretirían, como prende el fuego en la hojarasca, como el fuego a servir el agua, para dar a conocer tu nombre a tus adversarios y hacer temblar a las naciones ante ti, haciendo tú cosas terribles inesperadas, ¿no? Ese es el sueño de Isaías. Ojalá rasgases el cielo. Y en el bautismo de Jesús hay un rasgarse del cielo. Dios se revela. Entonces, ahora, con la muerte de Jesús, no solamente el cielo se abre, sino que también se rasga el velo en el templo. Resulta que en el templo de Jerusalén, que por acá había una imagen que les puedo mostrar, el templo de Jerusalén, aquí está, digamos, como los patios de los gentiles, ¿no? El patio de los gentiles. Luego había un lugar reservado para las mujeres y los niños. Luego más adentro estaba el lugar para los hombres, los sacerdotes, para todos los hombres circuncidados y ya mayores de 12 años. Estaba aquí un espacio. Y luego en la parte más íntima estaba el Sanctum Sanctorum, la Santa Sanctorum, que era un lugar muy reservado, que estaba cubierto y separado con un velo enorme. Y nadie podía entrar a ese lugar excepto el sacerdote, ¿no? Creo que una vez al año, si no estoy mal, es una vez al año que entraba a ofrecer sacrificio allí en ese lugar, ¿no? Corría el velo y entraba al arca de la alianza a ofrecer el sacrificio. Nadie más podía entrar. Entonces, ¿qué hacía ese velo? El velo lo que hacía era separar el terreno de lo sagrado del terreno profano. Y dicho en otras palabras, el terreno de lo divino de los hombres. Los hombres y Dios no están conectados. Hay un misterio, hay algo escondido, ¿no? En cambio, con la muerte de Jesús, dice San Marcos, ese velo se corre. ¿Qué hace la cruz de Jesús? Romper el velo, romper el velo, quitar, descubrir, acercarnos a Dios. Entonces decía yo que más allá de una experiencia jurídica está en que lo que hace Jesús es acercarnos al corazón del Padre. Jesús nos ha revelado. ¿Y qué es lo que nos revela Jesús en su cruz? Lo que dice precisamente este hombre. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Uno no entiende muy bien esto, ¿no? Porque es que uno dice, pero ¿cómo así? O sea, nadie le creyó a Jesús que era el hijo del hombre cuando estaba vivo y ahora que muere le creen todos. Qué cosa tan extraña, ¿no? Porque ese es el efecto de la cruz. La cruz lo que nos quiere mostrar es que ahí está el hijo de Dios y que lo que ha hecho Dios por la humanidad no tiene nombre y verdaderamente está ahí Dios muriendo por la humanidad. ¿Para qué? Para restaurar a la humanidad que había sido alejada de Dios, para acercar al hombre que se había distanciado de la misericordia de Dios y de la bondad de Dios. Durante todo el Evangelio, San Marcos, todo el que habla de Jesús como hijo de Dios, San Marcos, Jesús le dice, cállese. Nadie puede decir que Jesús es hijo de Dios, sino hasta que lo hayan visto muerto.
El único que puede, atención a esto, el único que puede hablar de Jesús como hijo de Dios es aquel que lo ha visto morir en la cruz. Miren la importancia tan grande que tiene para San Marcos el crucificado. Todo aquel que habla, cuando por ejemplo sanó al leproso, el leproso salió feliz a decir que Jesús, que qué maravilla, y Jesús le dice, no le diga a nadie que se callaba. Cuando Jesús hace milagros impresionantes y la gente sale feliz así, este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de Dios, cállese que no sabe nada. Usted no sabe nada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hemos experimentado cosas muy bonitas de Dios y nos ha sanado, nos ha consolado, bendito sea el Señor, que eso pasa. Todavía nos falta una parte y es conocer al crucificado. Cuando comenzamos el proceso de fe, todos quedamos felices, ¿no? A mí me encanta ver a la gente que sale de los retiros, a las parejitas, eso es una maravilla, ¿no? Se reconcilian y salen para luna de miel otra vez, ¿no? Pero no pueden decir todavía nada de Jesús hasta que no lo vean crucificado, porque el mensaje va a estar incompleto. Cuando lo veas crucificado y que sepas que murió por ti y que ese consuelo que estás viviendo tiene que ver con esto, ahí vas a poder hablar de Jesús como hijo de Dios y predicarlo. San Marcos, el Evangelio de la cruz, el Evangelio del crucificado resucitado. Nadie puede hablar de Jesús hasta que lo haya visto en la cruz. Solo aquel que haya vivido, que haya visto los clavos, la herida, puede decir verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y miren, nos llevó la ventaja a un pagano. El centurión romano era un pagano que no había visto nada de Jesús. Pero San Marcos nos dice, él, que ya vio a Jesús en la cruz, es el que puede darnos testimonio de que realmente es el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que lo hace ser Hijo de Dios? Y con esto concluyo. Lo hace ser Hijo de Dios que se ha entregado de una manera absurda. Es que es absurdo, es una locura. San Pablo dice, la cruz es locura, es una locura. Jesús, como Hijo de Dios, es Hijo de Dios porque se ha entregado de una manera loca por el ser humano, al punto de dar hasta la última gota de su sangre por nuestra salvación. La sangre de Jesús es nuestra medicina. La sangre de Jesús es nuestro remedio, es nuestro escudo, es lo que nos libra. La sangre de Jesús es nuestra corona. En definitiva, la sangre de Jesús es nuestra alegría. Amado Jesús, queremos tomar tu sangre. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento. Vamos a tomar la sangre de Jesús. Yo tomo la sangre de Jesús y me baño con esta sangre. Yo en esta noche me baño en la sangre de Jesús. Me lavo en la sangre de Jesús. Jesús, yo quiero mirarte en la cruz. Y al mirarte en la cruz, yo quiero tomar esa sangre que tú derramaste desde el primer azote que recibiste hasta la última sangre, la última gota de sangre que derramaste con la lanza en tu costado. Tomo cada una de esas gotas de sangre y las pongo en mi mente, en mi corazón, en mi familia y en todo mi interior. Yo tomo la sangre de Jesús y me cubro con ella de la cabeza a los pies, porque en su sangre he sido sanado y con su sangre soy liberado. Báñanos, amado Jesús, con tu sangre. Baña a cada una de estas familias que estamos acá representadas, a cada pareja, con tu sangre, Jesús. Tomamos tu sangre, la recibimos, Señor, para que obres milagros en nosotros, para que esa sangre se haga efectiva en nosotros, para que esa sangre purifique todo nuestro pecado, aleje toda tentación, aleje todo mal, expulse todo espíritu del mal, aleje de nosotros la duda, el miedo, el temor, el pecado. Sangre de Cristo, te recibo en mí. Sangre de Cristo, te recibo en mí. Yo te recibo. Hoy hago efectiva la sangre de Jesús en mi vida. Quiero que esa sangre tenga hoy vida en mí, que no se desperdicie,
tu entrega amorosa por mí. Yo hoy me baño con tu sangre. Y al bañarme con tu sangre, Señor, yo quiero quedar purificado y reconciliado con Dios. Que tu sangre, amado Jesús, me sirva para reconciliarme con el Padre. Oh sangre de Jesús que brotaste del costado abierto de Jesús. Oh sangre de Jesús, danos la libertad. Oh sangre de Jesús, te derramamos por todo este país, por toda Latinoamérica, por toda América, por todo el mundo, sangre de Jesús. Te derramo en cada corazón incrédulo, en cada corazón perverso, en cada corazón que está oprimido por el mal. Sangre de Jesús, te derramo encima de nuestros papás y mamás, nuestros hijos, amigos, jefes. Sangre de Jesús como un río corre por la vida de todas las personas que están desesperadas y sin horizonte. Oh sangre gloriosa, bendita seas sangre, bendita seas cruz que nos has traído la reconciliación con el Padre. Tu cruz adoramos, Señor. Tu cruz adoramos, Jesús. Bendito seas, amado Señor. Gracias por morir por mí. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.